Esta es la predicación correspondiente al domingo 7 de noviembre de 2021 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. La lectura de esta mañana va a ser en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 18, que dice lo siguiente. Acab dio a Jezabel la noticia de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Regresó el ángel del Señor por segunda vez. Lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Llegó a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento pasaba el Señor, y un viento grande y poderoso rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbido apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. El Señor le dijo: ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco. Llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Está aquí la palabra del Señor en esta mañana, en la lectura de la Escritura. Hemos titulado la predicación Creernos imprescindibles. Es que llegan momentos en nuestra vida en los que todo parece que se viene abajo. Nos sentimos sin fuerzas, sin ánimo para seguir adelante. Todo parece que se vuelve oscuro y lo único que queremos es encontrar ese lugar donde descansar y quizás donde olvidarnos del mundo. Eso de eh, acostarnos y ponernos la manta sobre la cabeza y no querer saber nada de nadie. Si somos creyentes, quizás todo aquello en lo que hemos puesto empeño y dedicación durante mucho tiempo emerge ahora como algo sin valor o superfluo. Quizás tenemos sensación de que la gente se ha olvidado de Dios, vivimos en una sociedad indiferente a la fe o la Biblia, o que las iglesias han dejado de ser lugares donde la gente quiere estar. Pero leyendo el pasaje de hoy, quizás descubramos con sorpresa que estas experiencias ni son exclusivas nuestras,
ni tampoco son exclusivas ni de nuestro tiempo ni de nuestra sociedad. En realidad son experiencias muy humanas y son experiencias que han acompañado al pueblo de Dios a lo largo de su historia. El profeta Elías, en los capítulos anteriores, ha tenido una lucha a muerte con el rey Acab y con los profetas del culto a Baal. Y sin embargo, hay una vuelta de tuerca más en la narrativa y en la vida de Elías. Y es que recibe una amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel, que es como abre nuestro pasaje de hoy. Quizás hayamos tenido en algún momento esta experiencia de ser puestos a prueba más allá de nuestros límites físicos o psicológicos. Después de haber superado un montón de situaciones adversas y cuando ya nos sentimos agotados, viene un nuevo revés, una nueva situación que nos exige sacar fuerzas de flaqueza, como esa vuelta de tuerca allí donde ya nos sentimos que ya no podemos dar más de nosotros. Esos son momentos propicios para que la depresión, la ansiedad, el estrés nos invadan y nos lleven a una situación límite. Y así le ocurrió al propio Elías, como hemos leído en el versículo 4. Luego de caminar todo un día por el desierto, después de estar huyendo de la corte, tras recibir la amenaza de la reina, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: «Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Elías en su vida de la corte ha emprendido un largo viaje y en un momento determinado nos dice el texto bíblico que deseó la muerte. Hemos tocado fondo. Parece que ya no tenemos más horizonte. Cuando ese deseo llega a nuestra vida, cuando ese pensamiento disruptivo llega a nuestra vida, es que ya nuestro horizonte vital se nos ha quedado demasiado corto o demasiado largo. Sin embargo, ¿hacia dónde se dirige Elías? ¿Por qué Elías se pone en camino? Huyendo en primer lugar de la reina. Pero ¿hacia dónde se dirige? Si, como hemos leído en el texto, se dirige hacia el Horeb, también conocido por el Sinaí. En la Biblia encontramos dos tradiciones distintas, en las que se nombra de forma diferente al monte de Dios. El lugar donde Dios habló a Moisés y su pueblo, donde un día recibió la ley, los 10 mandamientos y las instrucciones para construir el tabernáculo, como veíamos la semana pasada. Quizás allí Elías encuentre la paz y la renovación que en estos momentos necesita. Allí donde una vez Dios se hizo presente a su pueblo, quizás allí Dios renueve su alianza nuevamente, una alianza que ahora mismo parece en peligro. Parece que el pueblo se ha olvidado de Dios, que el pueblo ha roto con el pacto de Dios, se ha mostrado infiel a Dios. Este camino hasta el Horeb representa aquel otro camino que el pueblo de Israel emprendió en otra huida, la salida de Egipto. Ellos también se dirigieron hacia el Horeb, en una dirección distinta, pero también hacia el Horeb. En ese peregrinaje por el desierto, el pueblo también experimentó la muerte, experimentó hambre y sed, que fueron saciados por Dios con el maná y con el agua que brotó de la peña, con el agua que no se podía beber y que se convierte en agua dulce, en agua potable, y descansaron en algunos momentos en alguno de esos oasis que encontraron en su recorrido por ese desierto. Todo eso lo experimentó el pueblo de Israel a su salida de Egipto, lo encontramos en la narrativa del libro del Éxodo, y parte del libro de los Números. De igual manera, y a semejanza de este peregrinaje, Elías también ha recorrido un largo trecho. Ha llegado a desear la muerte, como reflejo de esa quiebra personal y existencial extrema, cuando ya hemos tocado fondo y cuando ya no podemos más. Pero al mismo tiempo, también recibe alimento, agua y descanso, como lo recibió también el pueblo de Israel. Al igual que el pueblo anduvo 40 años por el desierto, Elías también anduvo 40 días y 40 noches por el desierto.
sea, el paralelismo entre Elías y el pueblo de Israel por su travesía en el desierto es clara. Los paralelismos son tantos que la narrativa de la Biblia nos lleva a hacer esta comparativa. Por tanto, la pregunta que nos surge es, ahora que parece que el pacto de Dios con su pueblo está a punto de romperse, cuando parece que ya no hay nadie que siga del pueblo de Israel a Dios, esa huida de Elías hacia el Horeb, hacia una vez más hacia el lugar donde Dios estableció la alianza con Moisés, renovó la alianza con Moisés, dio la ley y dio las instrucciones para construir el tabernáculo. Una nueva renovación de la alianza en el Horeb entre Dios y Elías. ¿Es esto lo que está buscando Elías? La autopercepción de Elías, la percepción de Elías de sí mismo es que está solo, que no hay nadie más, que es el único, que no hay nadie más que siga a Dios, que todo Israel sigue a los Baales. Sin embargo, esta percepción es errónea. En primer lugar, porque Elías no está solo. Dios ha estado sosteniéndolo en el camino, igual que hizo con el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto. De la misma manera, Dios ha estado cuidando a Elías. No obstante, en el momento decisivo de esta travesía, Elías experimenta la palabra de Dios. Lo hemos leído en el texto bíblico, los versículos 8 y 9. Elías anduvo 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él la palabra de Dios. Los profetas son los hombres de la palabra de Dios. Esa palabra que rompe en sus vidas sin pedir permiso, sin contar con la aceptación o la aprobación de los propios profetas que la reciben. Esa palabra que hace que la promesa de Dios continúe. La narrativa de la Biblia es la narrativa de la palabra transmitida que irrumpe la vida de los profetas y transmitida por boca de los propios profetas. Esa palabra que nos pregunta y que nos interpela, al igual que Elías, ¿qué haces aquí? Y ante la pregunta, Elías se explaya. Parece que está esperando que por fin alguien le pregunte para poder soltar todo lo que lleva dentro. Y él respondió, versículo 10, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías ha entregado una tarea que le ha superado por entero. Elías pensó que podía hacer la obra de Dios por sí mismo, por sí solo. Elías se ha querido convertir en el defensor de Dios. Pensó que efectivamente todo el pueblo de Israel se ha ido tras los Baales y que nadie sigue a Dios, ni su pacto, y que él, por tanto, debía hacer el trabajo de Dios, porque en definitiva es el único profeta. Pero es que además buscan su muerte. La propia reina Jezabel le ha amenazado de muerte. Elías se percibe a sí mismo que está solo y que por tanto tiene que convertirse en ese defensor de Dios, en el defensor del culto al Dios bíblico, en el defensor del pacto de Dios con su pueblo. Y se ha embarcado en una tarea cíclopea, en una tarea de enfrentarse a todos y a todos. Y nadie puede aguantar semejante situación durante mucho tiempo. Y esto también es lo que nos puede ocurrir a nosotros. También podemos pensar que nosotros somos los únicos creyentes fieles o comprometidos, que si nosotros no hacemos las cosas, nadie las hará. Podemos pensar que vivimos en una sociedad que le ha dado la espalda a Dios y que si nosotros no defendemos a Dios, al final la iglesia, el cristianismo, la fe
van a desaparecer. Podemos adquirir este complejo de Elías, el síndrome de Elías, podríamos llamarlo, el creernos que somos los únicos, que nuestra comunidad es la única, que más allá de nosotros no hay ningún horizonte. Quizás no lo pensemos explícitamente así, pero actuamos como si lo fuéramos. Elías no parecía que lo pensara tampoco. No lo dice explícitamente el texto, pero tuvo que pasar todo un proceso de duelo, de muerte de su propio yo, para poder dar expresión a lo que realmente estaba en su interior. Y de igual manera nos puede ocurrir a nosotros. Quizás nos estemos enfrentando a una situación que nos supera por completo. Puede haber muchos tipos de situaciones que nos superen. Puede ser una situación laboral o falta de ella, una situación laboral que nos supera, o una situación de desempleo y de paro que también nos está superando. Una situación de conflicto personal con alguien que también nos lleva a extenuarnos por completo. Una situación de conflicto familiar o una situación familiar de otro tipo. Una situación de dificultad económica o una situación de dificultad en cuanto a la salud nuestra o de otros, de ese familiar que tenemos que acompañar o que tenemos que cuidar. O cualesquiera otras situaciones que podamos imaginar. Parece que la situación social y política del mundo nos supera también por completo. Eh, Parece que ahora nos estamos acostumbrando o nos están acostumbrando a vivir en esa crisis permanente y cuando ya parece que algo va viendo su salida, tenemos que embarcarnos en otra. Pues cualesquiera que sean estas situaciones por las que tenemos que pasar, por las que tenemos que vivir, describimos una situación que nos supera, que nos exige una movilización de todas nuestras energías, de todos nuestros esfuerzos más allá de nuestros límites. Podemos vernos inmersos en una situación de este tipo. Quizás incluso nos puede ocurrir como a Elías, que vivamos un momento incluso de euforia, cuando creamos que hemos superado toda esa situación. A veces ocurre cuando estamos inmersos en una situación que nos exige tanto, que tenemos que poner tanto esfuerzo y tanta energía. Vivimos en esa situación de estrés, diríamos positivo, que nos permite embarcarnos y afrontar esa situación, y vivimos en esa situación casi de euforia. Pero que cuando esa situación pasa o cuando en medio de esa situación se nos exige esa vuelta de tuerca, que parece mm, que una vez que ya había pasado todo, volvemos a tener que enfrentar una nueva situación, quizás más difícil que la anterior. Pero en esa situación de euforia, como digo, de esa situación de estrés positivo que nos permite enfrentar la situación, pues nos puede ocurrir como Elías, como digo, que nos sintamos que hemos vencido, que hemos decapitado y hemos degollado a todos los problemas que teníamos por delante, como le ocurrió al propio Elías en el capítulo anterior al que hemos leído, como hizo Elías con los sacerdotes, los profetas de Baal. Podamos vivir en esa situación de superación, de euforia, de poder con todo, y sin embargo descubrimos que tras esa situación, que frente a tamaño esfuerzo, nos va a acabar pasando factura. Y después de haber enfrentado tanta exigencia, nos puede ocurrir también como Elías, pasar por un desierto que nos lleva hasta el extremo de no desear, al extremo de desear no vivir más.
Puede ocurrirnos, ojalá no, pero podemos enfrentar una situación de este tipo, quizás no tan extrema, quizás en un grado menor, pasar por el desierto de no encontrar sentido a las cosas, de quizás de alejamiento de Dios, quizás no de alejamiento de Dios, pero sí que las cosas hayan perdido su brillo, que la fe no sea ese refugio como antes, que la Biblia no tenga esa claridad de antes, que la iglesia ya quizás no sea ese lugar de paz, de encuentro, de descanso, de renovación. Puede ocurrirnos esto. Elías está allí en el Horeb, en el monte de Dios, donde una vez Dios habló a Moisés. Y allí la palabra de Dios irrumpe en su vida una vez más. Ya Elías ha experimentado la palabra de Dios en otros momentos. Ha ocurrido el acontecimiento de la palabra de Dios en otros momentos en la vida de Elías. Pero ahora la palabra de Dios, lo primero que hace es poner de manifiesto lo que había en su propio interior, el interior de Elías. ¿Y qué es lo que hay en el interior de Elías? Como hemos leído, aquel celo por Dios que lo ha consumido por completo. Fijaos que Elías, cuando ante el diálogo con la palabra de Dios, cuando explica qué es lo que le está pasando. ¿Qué haces aquí, Elías? Y él explica que ese celo por Dios que le ha llevado a hacer todo lo que ha hecho, que se ha descubierto solo, que ha tenido que enfrentarse a toda la corte, a todos los profetas, los sacerdotes de Baal, que se ha enfrentado a todos, que ha incluso degollado, matado a muchos de estos profetas o sacerdotes. Fijaos que ese celo por Dios, que podía en un principio quizás calificarse como una motivación correcta, como una motivación santa, porque quiere salvaguardar la causa de Dios. Elías quería salvaguardar el nombre de Dios y la fe en medio de tanta confusión idolátrica. ¿Pero qué ha pasado? Que ese celo ha acabado por consumir a Elías también. Ha acabado con otros, pero es que ha acabado consigo mismo. Porque en realidad ese celo, aparentemente por Dios, era un celo fundado en sí mismo, en su propio yo. De tal forma que él se percibe como el único. Yo soy el único que ha quedado. Yo soy el que salvaguarda la fe, la sana doctrina, la iglesia, a Dios, lo que sea. Yo soy el único para hacer la obra. ¿Sí? Ese celo le ha consumido tanto que le ha consumido a sí mismo, que le ha vuelto ciego respecto a su propia realidad, viéndose solo, encontrándose solo. A veces tenemos esos celos malentendidos que nos consumen, embarcarnos en esas empresas que nos consumen de tal forma que al final nos encontramos solos, sin fuerzas, aislados. Y contextualízalo en tu propia vida como sea más adecuado para ti, en la circunstancia que sea la que estás pasando hoy, la que estás viviendo. Y es tan importante esto que el pasaje lo enfatiza por dos veces, por dos veces. En el pasaje, la palabra de Dios insiste preguntando a Elías por dos veces, ¿qué haces aquí? Que en definitiva es la pregunta, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué pretendes? Lo tenemos en el versículo 9, en el versículo 13 esa pregunta. Pero es que
tenemos una doble respuesta por parte de Elías, que es exactamente la misma en las dos ocasiones a esa misma pregunta, la que tenemos en los versículos 10 y en el versículo 14, la misma. La hemos leído y en el 14 la volvemos a encontrar. Aquel celo de Elías, porque el pueblo de Israel ha abandonado el pacto con Dios, le ha llevado a su autodestrucción, hacia el límite de sus fuerzas, a encontrarse solo. Esta es una gran reflexión. ¿Qué situaciones o qué empresas, en qué obras, en qué proyectos nos embarcamos o de qué manera lo hacemos que nos consumen, que nos agotan, que nos llevan a la quiebra personal, existencial, emocional, vital? ¿Qué manera tenemos de entender a Dios, la Biblia, nuestra propia vida, la Iglesia, que nos hacen consumirnos a nosotros mismos de tal forma que nos lleva a la quiebra personal, a encontrarnos solos, a encontrarnos aislados? Eso es para mucha reflexión. ¿De qué manera estamos enfrentando esa situación personal, familiar, eclesial, laboral, de amistad, la que sea? Que lo estamos haciendo de una forma que nos está consumiendo. Y aun cuando podamos revestirlo de celo por Dios, es decir, de una motivación correcta, la realidad es que al final nos está destruyendo, nos está agotando, nos está mostrando que al final nos estamos encontrando solos. En medio de estas preguntas, la palabra de Dios lleva a Elías a una determinada experiencia de Dios. Lo hemos leído, lo vamos a leer, a volver a leer los versículos 11 al 13. El Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. En ese momento pasaba el Señor, y un viento grande, poderoso, atronador, rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego se escuchó un silbo apacible y delicado. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Acordaos dónde estamos. Estamos en el Horeb, el monte en el que un día Dios habló a Moisés. ¿Y cómo se manifestó Dios a Moisés y al pueblo? Con un sonido atronador, con un terremoto y con fuego. Así se mostró Dios un día en el Horeb a Moisés y al pueblo. Pero en esta ocasión no ha sido así. Elías solo experimentó la presencia de Dios en un silbido, en un arrullo apacible y delicado. ¿Qué quiere decir esto? Que las expectativas, una vez más, de Elías respecto a que Dios pudiera renovar la alianza con él, que Dios pudiera mostrarse como se mostró un día a Moisés y que se manifestara de esa manera tan sensible como lo hizo en los días de Moisés. Esas expectativas han quedado también en nada. Porque en realidad ese celo por Dios debía mostrarse como lo que era, como un celo propio. Un celo por Dios, pero no un celo de Dios. La palabra de Dios recibida por Elías así lo muestra. A continuación, recibe el mensaje de algo que tiene que hacer. Que significa algo nuevo, un nuevo comienzo. Lo que debe hacer es ungir un nuevo rey de Siria, que por cierto era el enemigo de Israel, un nuevo rey de Israel, y lo que es más importante para Elías, un nuevo profeta que va a suceder al propio Elías, un tal Eliseo.
Esas son las palabras que recibe del Señor. El Señor le dijo, ve, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael como rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás como profeta para que ocupe tu lugar. Elías quizás esperaba una renovación de la alianza con él, creyéndose que era el único que quedaba en Israel, y lo que recibe es un poner de manifiesto que ese celo por Dios en realidad es un celo propio, que la manifestación que un día Dios tuvo en Moisés ahora es completamente diferente a él, y recibe la encomienda de nombrar su propio sucesor como profeta en otro profeta, en este caso Eliseo, con lo cual su labor ya está terminada, ya ha concluido. Elías no es tan imprescindible como pudiera creerse. El pacto de Dios con su pueblo no dependía de él mismo. Un nuevo profeta iba a reemplazarle. El rey de Israel y el rey de Siria podían cambiarse. Acab y Jezabel, que lo han amenazado, van a ser sustituidos. El rey de Siria también, su propio el enemigo del pueblo de Israel, también va a ser cambiado. Lo que en perspectiva humana, que puede ser una situación inamovible, también en la realidad política y social, que parece que las cosas, o económica, que parece que las cosas son inamovibles, en manos de Dios puede cambiar de un día para otro. No somos tan importantes como nos creemos, no somos tan imprescindibles como nos creemos. Es que si yo no hago esto, es que si yo no atiendo esta situación, es que si yo no estoy presente, pues no somos tan imprescindibles. Tampoco los poderosos son fuertes y tan imprescindibles como se creen ellos. Podemos llegar a creer que la situación que enfrentamos sea única y sea insuperable. Y no lo es. Podemos llegar a creer que como creyentes estamos solos, que la sociedad está ajena a Dios. Podemos llegarnos a creer que nuestra comunidad de fe es exclusiva y única. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra y debe mostrarnos que en mano de Dios somos valiosos. Sí, es cierto, somos valiosos, pero no somos los únicos. Así también se lo dice la palabra de Dios y se lo mostró al propio Elías. No estaba solo, no era el único, dice el texto. Pero haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quizás la verdadera fe no sea la fe de las masas. Es cierto, puede ser. Pero por eso mismo, tampoco debemos caer en el error de creernos los únicos y en nuestra iglesia los únicos santos, ni los únicos escogidos, ni los únicos que permanecen fieles. Porque la palabra de Dios nos tiene que hacer ver y abrir nuestros ojos a que efectivamente no somos los únicos, que hay más allá. Que cuando pensamos, porque nos hemos encerrado en nosotros mismos, porque nos hemos encerrado en pensar que éramos imprescindibles, porque hemos encerrado pensando que nuestra forma de entender, de creer, de vivir era la única. La palabra de Dios nos tiene que hacer abrir los ojos a decir, no, no es el centro del mundo. Deja de mirar tu ombligo. No eres imprescindible. Quizás la verdadera fe, como digo, no sea la fe de las masas. Pero por eso mismo también debemos descansar, no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas, no en que si yo no lo hago no hay nadie que lo haga, no en si esta situación yo no la atiendo, pues ¿qué va a pasar? Debemos descansar en la palabra de Dios, en Dios mismo, en que Dios sigue abriendo camino en nuestra vida.
que Dios sigue abriendo camino en nuestra vida. Esto es lo que descubrimos constantemente en la narrativa de la Biblia. De las personas concretas, los personajes concretos, pero de la narrativa completa. No debemos descansar en nosotros mismos, sino en esa palabra de Dios, que es Cristo mismo, que lleva al cumplimiento el propósito salvador de Dios por medio de sus promesas. Quizás estamos extenuados al borde del colapso. Quizás nos sentimos solos, los únicos, imprescindibles. Si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Quizás ya no podemos más. Quizás hemos deseado la muerte. Es en el momento en el que ahora, hoy, la palabra de Dios está preguntándote, ¿qué haces aquí? ¿Qué te pasa? Al momento de contestar, de sacar lo que tenemos dentro de nosotros mismos, pero también de confiar en Dios, de dejarnos guiar por Dios, de descansar, que en el peor momento de nuestra vida, Dios nos va a sacar adelante. Que en el peor momento de nuestra vida, Dios siempre abre un camino. En el peor momento de nuestra vida, debemos dejarnos embargar por la palabra de Dios, por Cristo mismo, por medio de la fe, descansar en Él. Somos sostenidos por la gracia y la misericordia de Dios. Levantemos la mirada de nuestros propios problemas para ver lo que Dios está haciendo, no solamente en mi vida, sino en toda la creación, para poner cada cosa en su sitio, para poder traer la unión de cielos y tierra no en esos nuevos cielos, sino en la tierra bajo su reinado. Confiemos en lo que Dios está haciendo. Dejémonos embargar por esa maravillosa obra que Dios está haciendo en la creación. Confiemos en Él, descansemos en Él. Y démonos cuenta que siempre hay lugar en nuestra vida para un cambio de rumbo, para seguir creciendo, para seguir avanzando, para que nuestro horizonte se amplíe un poco más. Porque nuestro horizonte no es el nuestro, sino el de nuevos cielos y nueva tierra, prometidos por Dios mismo a través de su palabra. Amén, que así sea.